Hola a todos, bienvenidos a Animatúa. Este video va a ser diferente y va a ser súper especial para mí porque les voy a contar cómo llegué aquí, cómo llego yo a ser Animatúa y cómo llego a ser Dula de fin de vida. Entonces primero quiero contarles que si se están esperando una historia trágica y dolorosísima, seguramente no la van a encontrar. Este es un tema 100% de propósito y de responder un poquito al llamado del alma. Entonces ese es el punto de partida. Desde chiquita siempre le tuve pánico a la muerte. O sea, yo me acostaba a dormir y pensaba que iba a dejar de existir o que iba a dejar de ver a mis seres queridos y entraba en crisis existencial y en una ansiedad que no les puedo explicar, ni siquiera me podía dormir. Y era un tema recurrente, es decir, la muerte estaba muy presente, pero no porque yo hubiera tenido muertes en mi vida, sino precisamente por el miedo de experimentarla. Fui muy afortunada y todavía lo sigo siendo. He tenido que experimentar pocas muertes directas en mi vida. Sin embargo, cada una de ellas, las que sí he tenido que vivir, me han enseñado mucho más del dolor o del sufrimiento que me han traído. Y realmente empiezo a hacerme una pregunta mucho más profunda sobre la muerte cuando muere mi abuelo. Mi abuelo y yo tenemos una conexión increíble, sobre todo ahora después de su muerte, y ha sido un guía espectacular en todo este proceso. ¿Qué pasa? Y les cuento. Mi abuelo se enferma, lo diagnostican con cáncer de colon. Él vivía en un pueblito solo, fue muy independiente de principio hasta final, hasta que empezamos a hacer todo este proceso de su enfermedad, de estar él yendo a Cali, se quedaba donde mis papás para ver qué había, digamos, qué posibilidades había, qué tratamientos y demás. ¿Qué pasa entonces? Digamos que va empeorando muy rápido y en ese momento, pues nosotros en vida no éramos tan cercanos, nos queríamos muchísimo. Yo lo llamaba y él siempre me reconocía la voz y había un cariño muy fuerte de por medio. Me acuerdo de una vez que fui a verlo, pues fui a Cali por un tema inesperado, y cuando llego él está quedándose en mi cuarto y al otro día yo voy a saludarlo y lo veo ya muy acabado, muy desgastado, muy no él. Y cuando él me dice, es que me miro al espejo y no me reconozco, empiezo a ver cómo la muerte nos golpea y también cómo son las reacciones de nosotros y de los demás. Es decir, mi reacción en ese momento cuando lo veo llorando, diciendo que no se reconoce, es guardar lo que más puedo de lágrimas y de tristeza de verlo en ese estado, decirle ya vengo e irme a llorar y luego volver con una sonrisa de oreja a oreja, tratándole de transmitir que todo va a estar bien, ¿no? Entonces por ese lado como que empieza a ser duro para mí esta creencia tan falsa que tenemos en la que nosotros tenemos que ser fuertes para los demás, no podemos llorar, no podemos expresarnos, tenemos que transmitir que todo va a estar bien incluso cuando sabemos que no. Entonces ahí yo empecé como con esta sensación. Él decide someterse a cirugía para el tema de su cáncer. Digamos que en este punto nadie nunca se imaginó que esa cirugía iba a ser el final de mi abuelo. Me acuerdo que ese día a las 6 de la mañana es cuando él va a la clínica, yo pongo alarma en el celular, lo llamo y le digo hablamos más tarde. Mi abuelo se despierta de su cirugía, sin embargo ya no volvemos a hablar. Todo empeora a partir de ese momento y él queda por mucho tiempo en coma, después de haber despertado y haber sufrido un problema. Y mucho tiempo en coma son 2-3 meses. 2-3 meses donde mi mamá estuvo sentada al lado de él todos los días, donde le hablábamos, donde lo acompañábamos. Y ahí algo en mí se encendió. Yo le mandaba notas de voz que todavía escucho y que todavía las tengo. Y yo digo, primero, esa no es mi voz. Y segundo, ¿qué estoy diciendo? O sea, yo estaba repitiendo palabras que me llegaban a mí, pero digamos que sin ninguna razón de ser, no venían de mí. Igual eso para mí en ese momento era como obvio son mías porque pues de quién más. Empiezo yo a tratar de acompañarlo de manera diferente, de estar ahí, de enviarle luz, de hacer cosas que no sabía si se podían hacer o si estaban bien o si estaban mal, pero a tratar de acompañarlo en su proceso. A partir de ese momento pasan muchas cosas, todos empezamos a aprender y de alguna forma el afán de la familia era que él pudiera descansar en paz, porque a él le hacen un scan cerebral porque ya le han quitado los medicamentos para el coma inducido y aún así no se despierta. Y cuando revisan el scan, pues el pronóstico es terrible, porque si mi abuelo despierta, esta persona que vivió sola hasta el último momento, independiente, duro, capaz, si él hubiera despertado ciego, sordo y posiblemente mudo. ¿Cómo le explicas tú a alguien
ciego, sordo. ¿Qué es lo que pasó? Esa parte fue muy, digamos que muy terrorífica para mí, para toda la familia, y yo le decía a mi mamá, él se tiene que ir, él se tiene que ir, ¿qué hacemos? De hecho, incluso yo alcancé a decirle a mi mamá que miráramos la opción de la eutanasia, pero claro, para mí era muy fácil porque yo estaba alejada un poco de la carga emocional de ser tu papá el que está ahí. Entonces, para mí, mi mamá me escuchaba con mucho amor, pero igual era un tema muy difícil. Un día una amiga me cuenta la historia de cómo trasciende su abuela y literalmente me dice que su abuela, digamos que toma 3 respiraciones y a la tercera exhalación descansa. Ahora yo entiendo que así es como se da la disolución del cuerpo y que muchas personas mueren así. Yo en ese momento no tenía ni idea, solo le dije a mi mamá esa noche, quisiera que Diego pudiera descansar de la misma manera que descansó la abuelita de mi amiga. Entonces en ese momento mi mamá me dice que también quisiera lo mismo, que pensemos en eso y que oremos por él. Yo me acuesto a dormir y más o menos a las 3 de la mañana me llama mi mamá y me dice que ya mi abuelo se fue. Digamos que mi primera reacción fue como proteger a mi mamá, cuidarla. Entonces simplemente le dije, nos vemos más tarde, yo viajo, no te preocupes. Y también pensar mucho en todo lo que esto implicaba y todo el proceso de trascendencia de Diego como tal. Digamos que este es como el primer punto de partida. Seguramente voy a tener que hacer una parte 2 de este video, pero les termino de decir, cuando mi abuelo muere, todos mis tíos, mi tío que está en China, otros miembros de la familia lo huelen, lo sienten, lo logran sentir a un nivel muy fuerte, donde yo digo, Diego, ¿cómo es posible que yo no te pueda sentir, sabiendo que hemos estado en esto desde el principio? Pero a la misma vez pánico puro de tener que sentirlo de alguna forma, porque no es algo que me quede muy fácil a mí, por decirlo así. Entonces finalmente viajo a Cali, estoy en el velorio, que ya en mi edad madura es lo primero que empiezo a experimentar ya, porque otras veces habría ido pero no igual, y empiezo a ver los ritos, como por ejemplo al lado de nosotros hay una familia del Pacífico que canta, que celebra, cómo nosotros estamos sentados hablando, cómo no hay realmente un homenaje muy grande frente a quien ha trascendido. Todo esto empieza como a maquinarme a mil. En la misa recibo la primera señal de que mi abuelo ya estaba bien, ya estaba en la luz. Y aquí es como se prende la luz, es decir, es como de un momento a otro, porque les digo de una vez, ningún alma es nueva. Como mi alma, a partir de este suceso donde muere un maestro, que ahora es un guía, algo hace clic y se despierta en mí las ganas de entender la muerte, de asumirla como un proceso diferente y la plena certeza y la plena garantía de que la muerte no era el final, que después de vida hay más vida, no hay muerte, no hay final, no hay aniquilación. Esto pasa simplemente en 2 segundos en mi cabeza, algo cambia, es un cambio de 180 grados que hace en mí un punto de partida para un proceso muchísimo mayor. Mi abuelo cumple este año 5 años de haber trascendido y apenas hace un año fue que entendí completamente este llamado del alma y empecé a trabajar un poco más en conocer, en aprender, en desarrollar herramientas para cumplir este propósito. Pero el punto de partida fue este, porque ni siquiera ante su muerte y ante su sufrimiento físico yo sentí que había algo que se estaba perdiendo para siempre. Ni siquiera en ese momento yo sentí que no hubiera algo que estuviera valiendo la pena de toda la situación. Entonces para mí fue un descubrimiento mágico, para mí fue un punto de partida muy grande y siento que esta es una de las razones por las cuales las pocas muertes que he tenido que vivir no se imponen ante mí como un punto de quiebre para destruirme, sino un punto de quiebre para seguir transformándome, para poder llegar a estar un poco a la altura de esas almas que todavía están, que están presentes y que lo único que nos piden es capacidad de abrirnos para conectar. Espero que les haya gustado. En un próximo video haré una parte 2 para que terminen de conocer cómo llegamos hasta acá. Muchas gracias.